Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 30. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Esta es palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una continuidad entre el Evangelio del domingo anterior y porque ya vimos en aquel como el hombre cristiano es un hombre fuerte, que se encara a las dificultades de la vida y está dispuesto a recibirlas, superarlas, y con eso no pierde el amor a Dios, sino más bien aumenta el mérito de su fe y de adhesión al Señor. Pero en este domingo vemos cómo se va particularizando cada uno de los temas de este hombre cristiano que quiere seguir a Cristo. En primer lugar, tenemos esa síntesis que Cristo hace de los 2 grandes preceptos: amar a Dios y amar al prójimo, para unificar todos los mandamientos dispersos en una sola unidad. En realidad es el mismo amor que va hacia Dios, pero pasa a través del prójimo. Y ahí es donde se encuentran las dificultades. ¿Quién es mi prójimo? Entonces vemos cómo el profeta se da cuenta que vivir santamente en ese mundo, el mero hecho de ser justo, bondadoso, siguiendo los preceptos del Señor, lo hace odioso al mundo. El mundo odia el justo, porque indirectamente el justo denuncia el mal. Con su conducta buena, su conducta coherente, su bondad, condena el hombre violento, el hombre que no tiene fe. Y entonces la reacción del mal es hacer más difícil la vida del hombre que se entrega a Dios, y entonces atormentarlos, como nos dice aquí el libro de la sabiduría. Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que hemos sido educados. Esa visión luego desarrolla todavía en contraste con esta seguridad y esa bondad del hombre justo, los tormentos, las persecuciones, la violencia, los asaltos que denuncia el profeta, que viene de la ola del mal. El mal existe. El demonio nosotros lo podemos llamar como queramos, pero las expresiones del mal
las tenemos cada día alrededor de nosotros. Y todo eso tiene una raíz, es la antítesis de la bondad que viene de Dios, de los que rechazan esa ley de Dios y entonces se convierten en perseguidores de cualquier persona que quiera mantener esta fidelidad. Lo mismo nos lo describe Santiago cuando lo presenta como un ideal, vivir en esta paz, superar las envidias, superar las divisiones, es parte de la lucha del hombre cristiano, que es sembrador de paz, que es pacífico, que es bondadoso, que busca la unidad. Todo esto es fruto de un trabajo, de una lucha para poder realizar el ideal que Cristo nos ha presentado en el Evangelio en varias oportunidades. Pero los que no logran satisfacer sus pasiones caen del lado del mal. Y entonces la pasión, el egoísmo, la violencia de uno que reacciona, la soberbia de estar por encima de todos, es la que nos condena a nosotros al mal. Y el Evangelio vuelve a recuperar esa idea de el hombre santo que imita a Jesucristo y por lo tanto adhiere a Él que sufre, a Él que se ha ofrecido al Padre entregándose en su totalidad, sirviéndole a través de la predicación y ofreciéndole hasta la vida al final, que naturalmente luego continúa, pero los apóstoles no logran captar esa otra parte, que al tercer día va a resucitar. Lo que nos impresiona es ese choque, ese contraste entre el bien y el mal, esa incapacidad de vivir dentro de la ola del mal que se acerca de un lado a otro y le hace la vida imposible. Pero, por otro lado, el hombre mismo tiene pasiones, como nos recuerda Santiago, y de las pasiones, sobre todo, hay una pasión que sintetiza todo el resto, que parece casi que no le damos mucha importancia, es lo que se llama la vanidad. La vanidad es la búsqueda de algo que nos eleve por encima de los demás. Y la vanidad lleva consigo la soberbia, la imposición, pero la raíz de todo es ese egoísmo que hace del hombre un ídolo, por el cual, si uno no tiene ídolos externos, materiales, tiene el ídolo de su propio yo, de su propio ego, y lo impone, lo presenta a los demás como una ideal. A ese propósito es importante que yo haga una breve distinción. El hombre está llamado por el mismo Dios a la perfección. El mismo Dios dice, Jesucristo, sean perfectos como el Padre vuestro es perfecto. Entonces, si queremos aspirar a esa perfección, tenemos que luchar para realizar cosas materiales, cosas espirituales, que son parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero ahí es donde se puede haber una confusión, un error, por lo cual uno confunde la perfección con la vanidad. Es decir, para mí es el ideal que los demás me admiren, que los demás me consideren importante, que yo tenga poder. Eso es la vanidad, eso es realmente el egoísmo, que viene a tergiversar ese ideal que Cristo nos presenta de ser tan perfecto como es el Padre. Como ven, son dos términos bastante diferentes el uno del otro y no tenemos que dejarnos arrastrar por el egoísmo, por esa vanidad que es inútil, que realmente no nos aprovecha, y que Santiago dice, ustedes codician
lo que no pueden tener y acaban asesinando. Esa es la vanidad, codiciar cosas que no se saltan, pero si uno luego se abandona a la pasión, puede hacer daño al prójimo. Y eso es la vanidad, esto es la superficialidad del egoísmo. Mientras que la verdad de la perfección, de buscar la mejoría de su propia vida, eso es aproximarse al Señor. El hombre justo, dice, por los que tienen la sabiduría que viene de Dios, son puros ante todo. Además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de misericordia, buenos frutos, son imparciales y sinceros, son pacíficos y siembran la paz. No sé si he pintado con claridad ese dualismo que puede existir. O sea que el deseo de resistir, de ser fuertes, de ser cristianos que realizan en plenitud, sin asustarse de las dificultades, eso es la bondad, eso es la parte positiva, la búsqueda de perfección. Pero si uno se abandona a la pasión y esa búsqueda de realizar cosas es simplemente avaricia, deseo de poseer, entonces puede llegar hasta cometer el crimen. Una última palabra que es precisamente el prójimo. ¿Quién es ese prójimo que tenemos que edificar con nuestra presencia? Y al mismo tiempo puede ser peligroso si hay demasiada violencia alrededor nuestro. Quisiera hacer una observación muy simple a ese propósito. El prójimo es el más vecino que yo tengo. No tengo que utilizar ese término en forma abstracta, como un ideal, una fantasía o un concepto. El prójimo, no, el prójimo es tu vecino, el que está al lado de tu puerta, el que está enfrente de tu casa. Si nosotros empezáramos a considerar el prójimo como alguien que está cerca de nosotros y amar ese prójimo, interesarnos, lo que sucede es que las puertas cerradas siempre esconden muchos secretos. Y cuando uno se acerca a su prójimo, aunque sea el vecino, que aparentemente sale con su carro y vuelve a entrar como un hombre seguro, glorioso, y cuando uno se acerca a la familia, hay penas, hay incomprensiones, hay enfermedades, y ahí está donde el mandamiento de Dios te dice: ama a tu prójimo, porque cuando te acercas realmente a él, te das cuenta que tiene penas, que tú podrías hacer algo por él. Si nosotros empezáramos a considerar el prójimo de esa forma tan concreta, cambiaríamos el mundo. Solamente ayudaríamos uno o dos o tres, nuestro vecino, pero multiplícalo por miles en la iglesia, el mundo sería diferente. Sería la manera de romper ese poder del mal que nos rodea, porque hemos empezado a comunicar ese amor de Dios a los que son vecinos nuestros, a los que necesitan, aunque sea por pequeñas cosas, aunque sea un consejo, aunque sea la ayuda de algo muy fácil, muy llevadero, y sin embargo para ellos cambia, les da esperanza, les da seguridad. Pidámosle al Señor esa visión completa del cristiano que se entrega para servirlo. Alabado sea Jesucristo.